Vamos a tejer esta pieza en estambre delgado en color rosa y un gancho de aluminio del número 2.5. Hacemos 8 cadenas. Vamos a tejer 5 macizos sobre ellas y el primero en la cuarta cadena, contando del gancho hacia adelante. Nos quedaron 6 puntos en total. Ahora voy a tejer 10 cadenas. Tejí de este lado de la cadena, ahora voy a tejer de este. Entonces, directo sobre ese lado, voy a tejer un macizo alineado con el de la vuelta anterior. Tejí ya los 6 puntos, nuevamente 10 cadenas. Y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto de los primeros 6 que tejí. Ahora sobre este óvalo que se formó, voy a tejer alrededor. Comienzo con 3 cadenas y voy a tejer un macizo en cada uno de los puntos y un macizo en cada una de las cadenas. Comencé la vuelta con 3 cadenas y tejí 5 macizos, ya tengo los 6 puntos aquí. Ahora voy a tejer un macizo en cada cadena de las 10 que están de este lado. No estoy tejiendo en el espacio o en este hueco, sino cadena por cadena. Y voy a hacer lo mismo de este lado, un macizo sobre cada macizo y un macizo sobre cada una de las cadenas hasta terminar. Hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar esta vuelta. Terminamos con 32 macizos, vamos a tejer 2 vueltas más de 32 macizos cada una. Cada vuelta se va a comenzar con 3 cadenas. Terminamos de tejer ya las 2 vueltas de 32 macizos. Con la primera son 3 vueltas. Iniciamos la siguiente vuelta con 3 cadenas. Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto alto. Y lo que voy a repetir es una cadena, paso un punto sin tejer y un medio punto alto en el siguiente. Una cadena, paso un punto sin tejer y un medio punto alto en el siguiente hasta terminar la vuelta con 16 casitas o espacios como estos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lané. Así debió quedarles esta pieza. Ahora vamos a tejer en color blanco un contorno en la abertura para las piernas. En estos lados rectos vamos a tejer 5 medios puntos.
que serían 2 debajo del primer punto, 1 entre una vuelta y otra, y 2 debajo del siguiente punto. Ahora en este lado curvo vamos a tejer 2 medios puntos y pasamos un punto sin tejer, o 3 puntos y pasar uno sin tejer, dependiendo de cómo tejan ustedes. Tienen que ver si cierra demasiado o queda bien. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y nos debió quedar de esta manera. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Aquí hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja laneta. Ahora con estambre delgado en color blanco y el mismo número de gancho vamos a tejer 30 cadenas. Estas cadenas las vamos a intercalar alrededor del pasalistón que tejimos aquí. Nos vamos a auxiliar de una aguja gruesa sin punta. Y las vamos a colocar de esta manera, como si estuviéramos haciendo un hilván. Un punto arriba, un punto abajo. Una vez que ya están colocadas, tiramos un poco del extremo del hilo de inicio, de modo que la primera cadena desaparezca, y entonces contamos 5 cadenas y en la cadena número 6 hacemos un punto deslizado. Vean que estamos cerrando aquí en círculo. Después tejemos 6 cadenas. Un punto deslizado en la sexta cadena, en esa misma que tejimos anteriormente. Nuevamente 6 cadenas. Un punto deslizado en esa misma cadena. Seis cadenas. Cortamos el hilo. Tiramos del extremo para desaparecer la última cadena. Y después cortamos el hilo de inicio y de la terminación lo más pegado posible al moño. Y entonces ya solamente lo ajustamos. Y vamos a decorar con una florecita, una calcomanía de cristal. Y así es como les debe quedar. Vamos a tejer esta pieza en estambre delgado en color rosa y un gancho de aluminio del número 2.5. Hacemos un anillo mágico. Enseguida 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 20 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas para iniciar la segunda vuelta. Y en el punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 2 macizos juntos. Y después un punto en cada punto hasta terminar la vuelta.
Terminamos de tejer esta vuelta. Hasta aquí llevamos 21 macizos más las 3 cadenas. Nuevamente vamos a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. A partir de aquí vamos a hacer 2 vueltas más con los mismos pasos. Iniciar con 3 cadenas, hacer 2 macizos juntos en el punto donde se cerró la vuelta anterior, después un punto en cada punto y cerrar la vuelta con un punto deslizado en el segundo punto, de modo que en la primera vuelta debemos tener 20 macizos, en la segunda 21, en la tercera 22, en la cuarta 23 y vamos a hacer una vuelta más de 23 macizos también. Esa ya no va a llevar aumento, va a ser un punto en cada punto. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Así debió quedarles esta pieza. Ahora por dentro o por el revés vamos a tejer ahora en color blanco una vuelta de medio punto. Coloco el estambre, hago una cadena y un medio punto en ese mismo espacio. Después un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. En total nos deben quedar 23 medios puntos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora con estambre blanco delgado y el mismo número de gancho vamos a tejer 13 cadenas. Tiramos del hilo de inicio para desaparecer la primera cadena. Entonces vamos a contar 6 cadenas y en esa sexta vamos a tejer un punto deslizado. Ahora paso esas cadenas de inicio por encima del hilo de izquierda a derecha y tejo nuevamente 6 cadenas. Hago un deslizado en el mismo lugar donde tejí el anterior y tejo 6 cadenas. Cortamos el hilo, tiramos del extremo para desaparecer también la última cadena y vamos a cortar ambos extremos lo más pegado posible a la cadena. Ahora solamente hay que subir las dos últimas vueltas, que es una en color rosa y una en color blanco, y pegarle el moño en este sitio y encima una calcomanía de cristal, una florecita. Y así es como debe quedar. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.